Un llamado a obreros de sustento propio, por Elena de Guay. Capítulo 7. Incentivad a los obreros de sustento propio. Muchos esperan para iniciar una obra. Hay muchos que, si fueran adecuadamente incentivados, irían a lugares apartados para hacer esfuerzos a fin de buscar y salvar a los perdidos. El Señor bendice a esos que se sacrifican así, que tienen una presteza tan grande por las almas que están dispuestos a ir a cualquier lugar a trabajar. Pero, en el pasado, ¿cuánto incentivo han dado vuestros hermanos a tales obreros? Muchos de ellos han esperado largamente por algo para hacer, pero ninguna atención les ha sido dada. Si los ministros hubiesen dado ayuda y estímulo a estos hombres y mujeres, estos habrían estado listos para hacer la obra que el Señor les indicase. Algunos han visto la pobreza espiritual de los campos no trabajados y han ansiado hacer algo para ayudar, pero los incentivos han demorado tanto en llegar que muchos tomaron el rumbo de otras líneas de trabajo. El llamado macedónico llega de todos los puntos. ¿Será que los hombres irán a las líneas regulares procurando recibir permiso para trabajar o se arremangan las mangas haciendo lo mejor que les sea posible, apoyándose en sus propias habilidades y no en el auxilio del Señor, iniciando de manera humilde y creando interés en la verdad en lugares donde nada haya sido hecho para dar el mensaje de alerta? El Señor ha animado a aquellos que bajo su propia responsabilidad han iniciado un trabajo para Él, con el corazón lleno de amor por las almas listas para perecer. Un espíritu misionero verdadero será otorgado a aquellos que buscan verdaderamente conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él envió. El Señor vive y reina. Jóvenes, seguid adelante penetrando lugares a los cuales el Espíritu del Señor os dirija. Trabajad con vuestras manos, para que os podáis autosustentar, y a medida que tuviereis oportunidad, proclamen el mensaje de alerta. En la unión hay fuerza. Si los cristianos actuasen en conjunto, avanzando al unísono, bajo la dirección de un solo poder, para la realización de un solo propósito, ellos moverían al mundo. Un ministerio de sacrificio propio. Muchos campos ya listos para la cosecha no fueron penetrados aún, por falta de ayudantes dispuestos al sacrificio propio. Estos campos necesitan ser penetrados, y muchos obreros deberían ir allá, con el propósito de autosustentarse, pero algunos de nuestros ministros tienen poca disposición de tomar sobre sí la carga de esta obra, poco dispuestos a trabajar con el corazón repleto de la benevolencia que caracterizaba la vida de nuestro Señor. Dios se entristece al ver la falta de negación propia y perseverancia en sus siervos. Los ángeles se impactan con los espectáculos. Que los obreros de Cristo estudien su vida de autosacrificio. Él es nuestro ejemplo. ¿Pueden los ministros actuales esperar ser llamados a soportar menos amarguras de las que soportaron los primeros cristianos, los valdenses, los reformadores de todas las épocas, en su lucha por esparcir el Evangelio a todas las tierras? Dios confió a sus ministros el encargo de proclamar su último mensaje de misericordia al mundo. Él se desagrada de aquellos que no se lanzan con toda su energía a esta obra de suma importancia. La infidelidad por parte de los atalayas encargados de vigilar sobre los muros de Sión pone en peligro la causa de la verdad y la expone al ridículo ante sus enemigos. Ya es tiempo de que nuestros ministros entiendan la responsabilidad y la santidad de su misión. Haced trabajos con rapidez. Este no es el momento de aglomerarse. De ciudad en ciudad, la obra debe ser ejecutada rápidamente. La luz que fue puesta bajo el almud debe ser retirada de allí y puesta sobre el candelero, para que ilumine a todos los que están en la casa. ¿Podemos ahora depender de nuestros hombres en posiciones de responsabilidad para que ejecuten su parte con humildad y nobleza? Que los atalayas se levanten, que nadie continúe siendo indiferente a la situación. Debería haber un total despertar entre nuestros hermanos y hermanas de todas las iglesias. Sean organizados equipos rápidamente y salgan de dos en dos, trabajando en el Espíritu, siguiendo sus planes. Aunque pueda introducirse algún Judas en las filas de los obreros, el Señor cuidará su obra. Sus ángeles irán delante y prepararán el camino. Antes de ese momento, todas las grandes ciudades deberán haber oído ya el mensaje evaluador, y millares deberán haber sido expuestos al conocimiento de la verdad. Despertad a las iglesias, retirad la luz que está bajo el almud. Peligro de limitar la obra. La solemne y trascendental obra para este tiempo no debe ser llevada hasta su conclusión solo por los esfuerzos de algunos hombres escogidos que hasta aquí han llevado las responsabilidades en la causa. Cuando aquellos a quienes Dios ha llamado para ayudar en la realización de cierta obra la hubieren hecho avanzar hasta donde son capaces, con las habilidades que Dios les dio,
Dios no permitirá que el trabajo pare en aquel estado. En su providencia, Él convocará a otros y los capacitará para que se unan a los primeros, para que, juntos así, la puedan hacer avanzar más allá y erguir el estandarte más alto. Pero hay mentes que no se expanden con el trabajo. En vez de adaptarse a sus crecientes demandas, ellos dejarán que se expandan mucho más allá de su alcance, y se descubren incapaces de atender o siquiera entender las exigencias del momento, cuando los hombres a los cuales Dios está haciendo actos para llevar responsabilidades en la obra, la conducen de modo levemente diferente a la de aquel que ha sido usado para conducirla. Los obreros más ancianos deben tener cuidado de que su conducta no sea la de quitar a tales obreros auxiliantes o de limitar la obra. Algunos pueden no entender la importancia de ciertas medidas, simplemente porque no divisan la necesidad del trabajo en todos sus ángulos, y ellos no sienten la carga que Dios, en especial, puso sobre otros hombres. Aquellos que no están específicamente cualificados para hacer cierta obra deben tener cuidado de no interponerse en el camino de otros, impidiendo cumplir el propósito de Dios. Nadie está autorizado para estorbar. En el futuro, hombres de caminos comunes de la vida serán impresionados por el Espíritu del Señor a dejar sus ocupaciones corrientes e ir hacia adelante en la proclamación del último mensaje de misericordia. Tan rápido como sea posible, ellos deben ser preparados para trabajar, para que el éxito corone sus esfuerzos. Ellos cooperan con agentes celestes, porque están dispuestos a desgastar y ser desgastados en el servicio del Maestro. Nadie está autorizado a estorbar a estos trabajadores. Deben recibir un Dios te bendiga al salir a cumplir la gran comisión. Ninguna palabra desanimadora debe ser dicha de ellos mientras siembran la semilla del Evangelio en los lugares áridos de la tierra. Las mejores cosas de la vida, simplicidad, honestidad, veracidad, pureza, integridad incorruptible, no pueden ser compradas o vendidas. Son tan gratuitas para el iletrado como para el académicamente educado, para el hombre negro como para el hombre blanco, para el humilde campesino como para el rey en su trono. Obreros humildes, que no confían en sus propias fuerzas, pero que trabajan con simplicidad, confiando siempre en Dios, compartirán el gozo del Salvador. Sus oraciones perseverantes traerán almas a la cruz. En cooperación con sus esfuerzos desinteresados, Jesús sensibiliza corazones, operando milagros en la conversión de almas. Hombres y mujeres serán atraídos a la comunión de la Iglesia. Casas de culto serán construidas y escuelas establecidas. El corazón de los obreros se llenará de alegría a medida que testimonien la salvación de Dios. Sed lentos en criticar los métodos de otros. Algunos obreros se comprometen en el trabajo con toda la energía que Dios les dio, pero no aprendieron aún que no deben hacerlo solos. En vez de aislarse, acérquense armoniosamente a sus compañeros de obra. A menos que lo hagan, sus actividades sucederán de la manera equivocada y en el tiempo equivocado. Estos a menudo trabajarán contrariamente a lo que Dios haría, siendo así su trabajo peor que desperdiciado. Por otra parte, los líderes dentro del pueblo de Dios deben guardarse del peligro de condenar los métodos de obreros individuales que son guiados por el Señor para hacer una obra especial, que pocos están capacitados para hacer. Que los hermanos responsables sean tardos en la crítica a movimientos que no están en perfecta armonía con sus métodos de trabajo. Que ellos nunca supongan que todos los planos deben reflejar su propia personalidad. Que ellos no teman confiar en los métodos de otros, porque al negarse a confiar en un obrero hermano que, con humildad y celo consagrado, está haciendo una obra especial de acuerdo con lo que Dios ha señalado, ellos están retrasando el avance de la causa del Señor. Eviten la precaución generada por la duda. Dios puede y va a usar a aquellos que no obtuvieron una educación completa en las escuelas de los hombres. Alguna duda de que Él tiene poder para hacer eso es una incredulidad abierta. Es limitar el poder omnipotente de aquel para el cual nada es imposible. Oh, que haya menos de esta indeseable precaución desconfiada. Ella deja tantas fuerzas de la Iglesia sin uso. Esta cierra el camino de modo que el Espíritu Santo no puede usar a los hombres. Ella mantiene desocupados a aquellos que están dispuestos y ansiosos para trabajar en las filas de Cristo. Desanima a entrar en la obra a muchos que se volverían eficientes obreros al unísono con Dios si les fuese dada una justa oportunidad. Una bendición para aquellos que siguen el plan de Dios.
Que nadie piense que, porque un colega de la obra no sigue sus ideas y planes, su actuación no debe ser correcta. Cuando un hombre piensa así, él ejerce una influencia que estorba a Dios, por estorbar a aquel por medio del cual Dios está actuando. Es el propósito de Dios que el mundo reciba la verdad a través de la palabra hablada y escrita. Sus siervos deben usar sus variados dones en el ministerio del Evangelio y deben ser ayudados por la página impresa. Este es el plan que Dios ha ordenado. Conforme él fuere implantado según su dirección, la verdad avanzará como una lámpara que brilla. A través de las agencias que Dios ha designado, sus bendiciones deben alcanzar al mundo. Aquellos que respeten su palabra y sigan su plan, verán su salvación. Un todo perfecto. Si bien se deben trazar planes amplios, se debe tener mucho cuidado de que el trabajo de cada rama de la causa se una armoniosamente con el trabajo de todas las demás ramas, formando así un todo perfecto.